Bienvenidos de nuevo a El Libro de Mormón, una clase magistral. Mi nombre es John Hilton. Estoy muy emocionado de repasar Primer Nefi, capítulos del 1 al 5, y estudiarlos juntos hoy. Ya hemos tenido un par de clases y aún nos quedan muchas más por venir, así que pensé que sería apropiado al comienzo de esta clase contarles un poco más sobre mí. Primero, algo curioso es que soy un mago amateur y espero integrar algún truco de magia en algún punto del curso. Lo más importante es que mi esposa, Lonnie, y yo tenemos 6 hijos a quienes amamos. Uno de mis pasatiempos es el snowboard. De hecho, este es el punto culminante de mi carrera en el snowboard. Me lesioné el pie en este mismo salto. Así que ahora me lo tomo con un poco más de calma. Otra cosa única sobre mi familia es que amamos China. Hemos realizado varios viajes a China juntos como familia. También, muchos de mis hijos y yo hablamos mandarín. Nuestra familia ama servir en la comunidad. También soy autor. He escrito varios libros. El más reciente es Voces en el Libro de Mormón, descubriendo los testigos distintivos de Jesucristo. Y hablaremos sobre algunas de estas voces distintivas del Libro de Mormón en diferentes momentos a lo largo de esta clase. Me encantaría tener la oportunidad de conocerte mejor. Si deseas comunicarte conmigo, puedes contactarme en redes sociales o por correo a través del sitio web del curso. Sería divertido que nos conociéramos mejor. Tendremos un par de sesiones en vivo relacionadas con esta clase. Así que, si quieres unirte a alguna sesión en vivo, de nuevo, contáctame en redes sociales o por el sitio web. Por ahora, comencemos con probablemente el versículo más famoso del Libro de Mormón. Primer Nefi, capítulo 1, versículo 1. Probablemente tengas las primeras 6 palabras memorizadas. Yo, Nefi, nací de buenos padres. Ahora detengámonos aquí y consideremos solo las 2 primeras palabras. Yo, Nefi. Ya vemos una diferencia en el Libro de Mormón en comparación con la Biblia. Por ejemplo, no hay un versículo como, He aquí, yo, Mateo, un recaudador de impuestos. No hay esa narrativa en primera persona en Mateo o Marcos. Y en gran parte del Antiguo Testamento, en libros como Primer y Segundo Samuel, Primer y Segundo Reyes, hay un editor a quien desconocemos. El Libro de Mormón es diferente desde el principio. Nefi te dice quién es. Y no me di cuenta de esto durante varios años, pero Nefi escribió estos eventos 30 o 40 años después de que su familia salió de Jerusalén. Así que él podría tener 50 años cuando escribió Primer Nefi, capítulo 1. Esto no es un diario de los eventos cotidianos en la vida del joven Nefi. Nos está contando un relato retrospectivo y eso puede cambiar la forma en que lo leemos. Recientemente mi amigo Hank Smith dijo algo que no había notado antes, que es que Nefi comienza diciendo, yo, Nefi, nací de buenos padres. Podría haber dicho, yo, Nefi, el matador de Labán, o yo, Nefi, rey de mi pueblo, o yo, Nefi, constructor de templos. Pero ves la humildad en Nefi cuando comienza diciendo, yo, Nefi, nací de buenos padres. Es un recordatorio para acordarnos de todas las bendiciones que hemos recibido en nuestras vidas y de dónde vienen. Mientras seguimos adelante con los versículos 1 al 3, noten el énfasis de Nefi. Yo, Nefi, escribo la historia de los hechos de mi vida. Sí, hago la relación en el lenguaje de mi padre. Y sé que la historia que escribo es verdadera, y la escribo de mi propia mano, con arreglo a mis conocimientos. Para Nefi, los anales son claramente importantes desde el principio, al inicio del Libro de Mormón. A medida que seguimos leyendo en la clase de hoy, aprenderemos cómo su padre recibió un libro sagrado. Toda la historia de regresar para obtener las planchas de bronce se centra en los anales. Una vez que Nefi y Lehi recibieron los anales, los examinarán desde el principio y esto los llenará con el Espíritu Santo. Hay tantas lecciones para nosotros en las primeras páginas, la importancia de los anales y cómo nos traen el Espíritu Santo. La enorme cantidad de esfuerzo que Nefi está dispuesto a hacer para recibir los registros y escribirlos. Una vez, mi esposa revisó una copia del Libro de Mormón y simplemente dibujó un pequeño cuadrado representando unas planchas junto a cada mención de los anales. Y me sorprendió pasar las páginas de su Libro de Mormón y ver todas las referencias a los anales. Cuando lleguemos al final de Primer Nefi, capítulo 5, hoy leeremos. Habíamos obtenido los anales que el Señor nos había mandado, y los escudriñamos y descubrimos que eran deseables. Sí, de gran valor para nosotros, por motivo de que podríamos preservar los mandamientos del Señor para nuestros hijos.
Por lo tanto, fue en la sabiduría del Señor que los lleváramos con nosotros, mientras viajábamos por el desierto hacia la tierra de promisión. Piensa en esa última frase, en cómo el Señor quería que llevaran las Escrituras con ellos mientras viajaban por el desierto hacia su tierra prometida. Mientras atravesamos nuestros propios desiertos metafóricos, llevar las Escrituras con nosotros, leerlas y sentir el Espíritu que proviene de ellas, nos guiará hacia nuestra tierra prometida. También me parece interesante que Nefi use la palabra escudriñar. Él dice, escudriñamos las Escrituras. Y este es, de hecho, un patrón que vemos a lo largo del libro de Mormón. Las personas en la época de Jacob escudriñaban las Escrituras. El rey Benjamín les dijo a sus hijos que escudriñaran diligentemente los anales. Los hijos de Mosía escudriñaron diligentemente las Escrituras para conocer la palabra de Dios. Alma exhortó a los soramitas, debéis escudriñar las Escrituras. Hay muchos más ejemplos en el libro de Mormón. Y el patrón no se detiene ahí. En la época moderna, en Doctrina y Convenios, sección 1, Jesucristo dijo, escudriñad estos mandamientos porque son verdaderos y fidedignos, y las profecías y promesas que contienen se cumplirán todas. Así que quizás, en lugar de solo leer las Escrituras, deberíamos dedicar un poco más de tiempo a escudriñarlas. ¿Qué significa escudriñar las Escrituras? Una de mis herramientas de estudio favoritas es consultar el diccionario de 1828. Es útil porque este diccionario muestra el significado de las palabras en la época cuando el libro de Mormón se tradujo. Dado que los significados de las palabras cambian con el tiempo, es útil volver atrás y ver la definición durante el periodo en que José Smith estaba traduciendo el libro de Mormón. El diccionario de 1828 define la palabra escudriñar como examinar con el propósito de encontrar algo o explorar. Hay muchas cosas que podemos escudriñar, buscar y tratar de explorar a medida que leemos o escudriñamos el libro de Mormón. Me encanta esta idea del Elder Jeffrey R. Holland para escudriñar. Él dijo, por favor, lean más despacio y con más cuidado, con más preguntas en mente. Medita y examina cada palabra, cada joya de las Escrituras. Sosténla a la luz y gírala. Observa y ve qué se refleja y se refracta allí. Una examinación así puede desenterrar un tesoro escondido en un campo, una perla de gran precio. Desde el principio, Nefi nos está hablando sobre la importancia de los anales, anales que nos señalarán a Jesucristo. Así que, al continuar en el versículo 4 leemos, pues sucedió que al comenzar el primer año del reinado de Sedequías, rey de Judá. Ahora la mayoría de las veces solo pasamos por este versículo, pero podríamos detenernos y regresar al Antiguo Testamento. Si leyéramos en Segundo Reyes o en el libro de Jeremías, podríamos aprender mucho más sobre Sedequías. Y esto nos da el contexto de la Jerusalén de ley. Por ejemplo, leemos que Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Ese es un punto de partida ominoso para el libro de Mormón. Ahora, podríamos tener una clase entera o varias clases solo para ayudarnos a establecer el contexto de la Jerusalén de ley. Y este es un contexto importante, porque es lo que Ley y Nefi llevarán consigo cuando vayan a la tierra prometida. Ahora sé lo que estás pensando. Hermano Hilton, desearía poder leer un libro entero sobre la Jerusalén de ley. Deseo concedido. Existe un gran libro así, y tengo una copia gratuita disponible en el sitio web del curso. Pero por ahora pasemos al versículo 5 y notemos una oración especial mientras se nos presenta a Ley. Nefi nos dice que, mientras iba por su camino, mi padre Lei oró al Señor, sí, con todo su corazón a favor de su pueblo. Mientras iba por su camino. Así que es mientras Lehi está caminando. Obviamente, a menudo queremos orar de rodillas, pero a veces estamos conduciendo, estamos en el autobús o caminando. Ese es un gran momento para orar. Eso hizo Lei mientras iba por su camino. Noten también que dice oró con todo su corazón. Esta no es una oración débil. Se puede ver a Lei realmente esforzándose en su oración, y no está orando solo por sí mismo. Mira esa última frase, a favor de su pueblo. Hace muchos años asistí a una conferencia de estaca en la que la autoridad visitante nos invitó a leer el libro de Mormón y buscar todas las veces que los profetas oraron. Hay muchas lecciones que podemos aprender sobre cómo mejorar nuestras oraciones al estudiar las oraciones proféticas. Aquí ya hemos visto algunos ejemplos de ley. Y si solo notáramos este patrón, incluso en los primeros capítulos del libro de Mormón, veríamos muchas más oraciones.
Por ejemplo, en dos ocasiones vemos oraciones donde los profetas dan gracias. Nefi también usa esta fraseología de clamar al Señor, lo que indica una gran intensidad en las oraciones. Esas son muchas oraciones solo en los primeros capítulos del Libro de Mormón. En total, conté 129 veces en que los profetas oran en el Libro de Mormón y creé una pequeña hoja de cálculo con todas estas oraciones. Así que si estás interesado en estudiar y analizar los patrones en cómo oran los profetas en el Libro de Mormón, puedes revisarlos en el sitio web del curso. Así que mientras Lehi viaja, orando con todo su corazón, tiene una visión. Es tan abrumadora. Él vuelve a su casa, se echó sobre su lecho y tiene otra visión. En la visión dice que vio a uno que descendía del cielo y vio que su resplandor era mayor que el del sol al mediodía. No hemos llegado a 10 versículos en el Libro de Mormón y Lehi ve una visión de Jesucristo y a 12 que lo siguen. Esto es un recordatorio de cómo Jesucristo está en el centro desde el principio del Libro de Mormón. Jesucristo le entrega un libro a Lehi y le pide que lo lea. Y mientras Lehi lo lee, surgen algunos problemas. Nefi nos dice, mi padre leyó muchas cosas concernientes a Jerusalén, que sería destruida, así como sus habitantes, que muchos perecerían por la espada, y muchos serían llevados cautivos a Babilonia. Ahora, esto suena a muy malas noticias. Si paramos ahí, podríamos pensar, esto no es bueno. Pero fíjate en lo que sucede después. Mi padre prorrumpió en exclamaciones al Señor, tales como, cuán grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso, porque eres misericordioso, no dejarás perecer a los que acudan a ti. A pesar de que las noticias son malas y vienen problemas, Lehi sigue siendo positivo y entusiasta, incluso agradecido. Como dijo uno de mis colegas, aunque se avecinen problemas, si acudimos a Cristo, todo estará bien. Ahora tomemos una perspectiva más amplia de lo que está sucediendo aquí. Tenemos a un profeta que hace una oración especial, tiene una visión. Se le entrega un libro, lee el libro y comparte el mensaje del libro con otros, y la gente intenta matarlo. ¿A quién se parece esto? Se parece a Lehi en primer Nefi 1. También se parece a José Smith. Es interesante ver este pequeño paralelismo. Al llegar al final de primer Nefi 1, Nefi nos dice, las cosas que había leído en el libro manifestaban claramente la venida de un Mesías y también la redención del mundo. Otra vez, desde el principio, vemos en el centro a Jesucristo y su misión salvadora. Pero no todos están contentos con el mensaje de ley. Al continuar, Nefi dice, cuando los judíos oyeron esto, se irritaron contra él y procuraron también quitarle la vida. Pero he aquí, yo, Nefi, os mostraré que las tiernas misericordias del Señor se extienden sobre todos aquellos que, a causa de su fe, Él ha escogido, para hacerlos poderosos, sí, hasta tener el poder de librarse. Nuevamente, volviendo a la idea de frases cortas y poderosas, las tiernas misericordias del Señor. Algunas son grandes, otras pequeñas, pero así como Nefi vio y nos mostrará las tiernas misericordias del Señor, nosotros también podemos buscar esas tiernas misericordias en nuestras vidas y compartirlas. Así que en 1 Nefi capítulo 2, Lehi es advertido en un sueño para que tome a su familia y salga de Jerusalén. Si te preguntara cuánto viajaron Lehi y su familia, probablemente dirías 3 días, por lo que dice en 1 Nefi capítulo 2, versículo 6. Este versículo dice, y aconteció que después de haber viajado 3 días por el desierto, asentó su tienda en un valle situado a la orilla de un río de agua. Volveremos a esos 3 días en un minuto, pero quiero destacar esta frase, situado a la orilla de un río de agua. Hace muchos años, el Elder Holland compartió algo que me pareció bastante gracioso. Quiero compartir esto contigo. Él dijo, todavía puedo recordar el despertar sobre las escrituras que tuve cuando un maestro de seminario bien preparado enseñaba ese tan leído y para nosotros estudiantes absolutamente aburrido material sobre Nefi. Recuerdo cuando me preguntó en clase por qué en primer Nefi 2, versículo 6, el libro de Mormón registra que Lehi plantó su tienda en un valle a orillas de un río de agua. Bueno, era pronto en el año, solo el día 1 o 2 de clase, y como siempre, el profesor todavía estaba muy a prueba. Siendo el sabelotodo, casi siempre lo fui, hice una respuesta inteligente sobre que era más inteligente montar una tienda al lado de un río en lugar de en él.
Sabía que había causado sensación, porque las chicas se rieron. El maestro no se rió. Sonrió y dijo, con una sonrisa aún en su rostro: No estás respondiendo la pregunta, Jeff, porque no estás leyendo el texto. No dice que Leí plantó su tienda junto al río o en el río. Dice que la plantó junto a un río de agua. ¿Por qué dijo río de agua, Jeff? ¿Qué otros tipos de ríos existen? Así que hay al menos un par de cosas que podemos aprender de esta anécdota del Elder Holland. Primero, siempre ha tenido una respuesta rápida y llena de frases poderosas. Pero en segundo lugar, vemos esta frase interesante que el maestro de seminario quiere destacar. La frase ríos de agua no tiene sentido en inglés porque simplemente decimos ríos. Pero en el contexto de Nefi había ríos de agua y ríos de arena. Esa distinción habría sido muy significativa. Creo que lo que el maestro de seminario del Elder Holland estaba tratando de señalar es que este tipo de fraseología semítica no es algo que José Smith hubiera podido inventar. Definitivamente no basaría mi testimonio del Libro de Mormón en esto, pero es uno de esos pequeños detalles interesantes de evidencia. Ahora, volvamos a este viaje de 3 días. A menudo tendemos a pensar en los 3 días basándonos en 1 Nefi 2, versículo 6. Pero nota que el versículo 5 dice que Lehi y su familia descendió por los contornos cerca de las riberas del Mar Rojo. De Jerusalén al Mar Rojo hay unas 180 millas. Y luego, desde ese punto, avanzan 3 días en el desierto. Si Lehi y su familia viajaban, digamos, de 15 a 25 millas por día, esto sería un viaje de más o menos 2 semanas en el desierto, un poco más de 200 millas. Esto podría ayudarnos a apreciar más a Lamán y Lemuel y a entender por qué se sienten como se sienten. El desierto por el que caminan es un desierto estéril. Tengo una pequeña anécdota rápida. Mi familia solía vivir en Jerusalén y vivimos allí por un año. En una ocasión íbamos a conducir hasta el Mar Rojo. Y mientras conducíamos hacia el Mar Rojo, atravesando este tipo de desierto, les estaba contando a mis hijos sobre 1 Nefi, capítulo 2, y todas las quejas de Lamán y Lemuel. Solo habíamos estado conduciendo por unos 45 minutos cuando nos detuvieron en un puesto de control de seguridad, porque había habido inundaciones repentinas más adelante en el camino. Así que tuvimos que dar la vuelta, regresar a Jerusalén y llegar al Mar Rojo por otro camino. Yo estaba tan molesto. Perdimos 45 minutos, dije. Piensa en todo lo que podríamos haber estado haciendo. Y cuando vi que estaba tan irritado por este pequeño retraso, de repente me di cuenta, wow, soy más como Lamán y Lemuel de lo que creía. Piensa en cómo te sentirías si te pidieran que hicieras un viaje de ida y vuelta de 4 semanas para regresar a Jerusalén y recoger las planchas y regresar por el árido desierto. Esto es bastante difícil, así que al volver a 1 Nefi, capítulo 2, repasemos los versículos 9 y 10. Mientras están acampados a 3 días de viaje en el desierto, Lehi les dice a Laman y Lemuel: Oh, si fuera semejante a este río, fluyendo continuamente en la fuente de toda rectitud. Oh, si fueras tú semejante a este valle, firme, constante e inmutable en guardar los mandamientos del Señor. Me conmueve pensar en el tierno amor que Lehi tenía por sus hijos. Aquí él está orando para que Lemuel sea firme, constante e inmutable. Y parece que durante la vida de Lehi, esta oración no es contestada. Para mí, este es un momento valioso para detenerse y considerar que estamos viendo a una familia real con dificultades. Lehi tiene esperanzas para sus hijos que no se cumplen, y a veces, tú y yo, podemos estar en posiciones similares. Pero retrocedamos y veamos un panorama más amplio. Si vamos a 3 Nefi, capítulo 6, siglos en el futuro, justo antes de que Jesucristo regrese a la tierra. Leemos: se deshizo la iglesia en toda la tierra, con excepción de entre unos pocos lamanitas. Eran firmes, inquebrantables e inmutables, y estaban dispuestos a guardar los mandamientos del Señor con toda diligencia. Qué poderoso recordatorio para nosotros de que, aunque la oración de Lehi no fue contestada exactamente de la manera que él quería, las esperanzas que tenía para Lemuel se cumplieron siglos en el futuro a través de sus descendientes. Estas son las únicas 2 veces en las Escrituras en que vemos las mismas palabras aparecer juntas en el inglés original. Para mí no es coincidencia. Nos recuerda que el Señor escucha y responde nuestras oraciones en su manera y tiempo. Me encanta pensar que Lehi estaba en el mundo de los espíritus, viendo las decisiones de su posteridad. Ellos eligiendo ser firmes, constantes e inmutables, llenando a Lehi de gran gozo.
Eso nos lleva a uno de los versículos más cortos del libro de Mormón, 1 Nefi 2:15, y vivía mi padre en una tienda. Solía enseñar seminario, y a veces, para un devocional, algún estudiante se levantaba siendo un sabelotodo, y decía, aquí está mi versículo favorito en el libro de Mormón, y compartía. Y vivía mi padre en una tienda. Pero ¿sabes qué? Creo que en realidad hay mucho poder espiritual en este versículo. No conocemos todos los detalles sobre Lei y su familia, pero parece que Lei era una persona muy rica. Leemos que tenían oro, plata y objetos preciosos. Los tesoros de Lehi eran grandes en extremo. Tenía toda clase de riquezas. Lehi era tan rico que Labán codiciaba su tesoro. Lehi va a pasar de este estilo de vida lujoso y opulento a habitar en una tienda. No tengo la mejor casa de todas, pero sé que si tuviera que dejar mi casa y vivir en una tienda, estaría realmente decepcionado. Esto nos muestra la dedicación de Lei y su familia al dejar sus comodidades para ir a vivir en una tienda, pero también nos muestra que, aun teniendo dificultades, pueden suceder grandes cosas. Es mientras viven en una tienda que Lei recibe revelaciones poderosas. Más adelante leeremos que mientras viven en una tienda, Lei se llena de gozo. Saría se regocija en extremo. Así que cuando vivimos metafóricamente en tiendas y es difícil, aún podemos hallar gozo, felicidad y recibir grandes revelaciones. Y eso nos lleva a una revelación que Lehi recibió, que sus hijos necesitaban regresar y obtener las planchas de bronce. Es interesante que Lamán y Lemuel digan que esto es algo difícil que Lehi les ha pedido, pero Nefi ve que no es un mandamiento de Lehi, es un mandamiento del Señor. Nefi dice, iré y haré lo que el Señor ha mandado, porque sé que Él nunca da mandamientos a los hijos de los hombres sin prepararles una vía para que cumplan lo que les ha mandado. Volveremos a este versículo en un momento, pero al continuar con la historia de primer Nefi, capítulo 3, Nefi y sus hermanos emprenden el difícil viaje de 2 semanas de regreso a Jerusalén y echan suertes. Así que Lamán saca la pajita más corta y va a pedirle las planchas a Labán. Eso no sale muy bien. Algunos de los hermanos de Nefi están listos para rendirse, pero Nefi no. Se le ocurre una gran idea. Llevemos todos nuestros tesoros, nuestras riquezas, la cubertería de mamá. Llevémoslo a Labán. Ese plan tampoco funciona. Pierden todo su tesoro y huyen de Labán y sus siervos para salvar sus vidas. Mientras Nefi y sus hermanos se esconden en la oquedad de una roca, Laman y Lemuel golpean a Nefi y Sam con varas. Pues sabemos lo que va a suceder, así que es fácil solo pasar por el versículo 28. Pero hagamos una pausa por un momento en el medio de la historia. Nefi no sabe cómo va a salir todo. Imagina que eres Nefi. Estás siendo fiel, guardas los mandamientos del Señor, intentas de la primera manera, no funciona. Tienes una gran idea. Nefi se sintió inspirado. Esta idea es increíble, pero esto tampoco funciona. Ahora te están golpeando y no sabes qué pasará después. A menudo en nuestras vidas estamos en el medio de la historia. Estamos en primer Nefi 3, versículo 28 con Nefi, cuando todo va mal. Así como las cosas funcionaron para Nefi, funcionarán para ti y para mí. Cuando estemos en medio de la prueba, recordemos a Jesucristo y tengamos esperanza en Él. Él nos librará. En este caso fue un ángel quien vino y liberó a Nefi y a Sam de Lamán y Lemuel. Y así Nefi hace un último intento para obtener las planchas de bronce. Me encanta 1 Nefi 4, versículo 6. Nefi dice, iba guiado por el Espíritu, sin saber de antemano lo que tendría que hacer. No obstante, seguía adelante. Antes de continuar con esta historia, quiero mostrar un pequeño contraste entre 1 Nefi 3, versículo 7 y 1 Nefi 4, versículo 6. Noten que en 1 Nefi 3, versículo 7, Nefi dice, iré y haré porque sé. En este caso, Nefi sabe y como resultado va a actuar. A veces el conocimiento lleva a la acción. Pero en 1 Nefi, capítulo 4, versículo 6, Nefi dice, no sabía qué hacer, no obstante, seguía adelante. A medida que Nefi avanza con fe, eventualmente él va a llegar a conocer. A veces en realidad es la acción la que lleva al conocimiento. Después que Nefi encontró a Labán inconsciente, nota cómo sigue este patrón. Sabía que la ley estaba grabada en las planchas de bronce. Sabía que el Señor había puesto a Labán en mis manos para este fin, que yo obtuviese los anales, por lo que obedecí la voz del Espíritu.
De nuevo, vemos este patrón de conocimiento que lleva a la acción. Mi ejemplo favorito de este patrón en los capítulos que estamos leyendo viene de Saría. Si vamos a 1 Nefi, capítulo 5, piensa en cómo se sentía Saría. Ella se ha ido con su familia al desierto. Ha enviado a sus hijos en un viaje que tomaría un mes o más, y no sabe qué les ha sucedido. Cuando Nefi y sus hermanos regresan, Saría dice: Ahora sé con certeza que el Señor ha mandado a mi esposo huir al desierto. Para mí, Saría es un ejemplo increíble de cómo el hacer lleva al saber. Ella dice: Ahora sé. Lo que significa es que ahora, más de 6 semanas después de que su familia dejó Jerusalén, ahora ella sabe. Eso significa que no lo sabía el día que partió. Actuó con fe. Saría es un ejemplo poderoso para todos nosotros de que a veces no sabemos qué debemos hacer. Pero como Saría, como Nefi, aún podemos seguir adelante. Recientemente hablé con una joven adulta que está tratando de decidir si debería servir como misionera. Obviamente esta es una decisión importante y ha orado mucho al respecto, pero no siente una guía clara en ningún sentido. Y se preguntaba, ¿qué debería hacer? Me encanta el consejo del Elder Scott, que nos recuerda que a veces debemos actuar para poder saber. Él dijo: cuando Dios se reserva la respuesta, lo hace para que progresemos mediante la fe en Él, la obediencia a sus mandamientos y la voluntad de actuar de acuerdo con la verdad. Él espera que asumamos responsabilidad al tomar una decisión compatible con sus enseñanzas sin recibir confirmación previa. Debemos actuar. A menudo lo que hemos decidido está bien. Él confirmará lo correcto de las decisiones a su manera. En general, recibimos esa confirmación en una multitud de ayudas que hallamos en el camino. Si empezamos algo que no esté bien, Él nos lo hará saber antes de que vayamos demasiado lejos. Esta ayuda la notamos reconociendo la preocupación o inquietud que sentimos. En el caso de mi amiga tratando de decidir si servir o no en una misión, ella puede tomar la decisión. Puede abrir sus papeles de misión o decidir que no irá a una misión. Y a medida que avanza, a menudo es al actuar cuando el conocimiento de lo que debemos hacer se va revelando. Piensa en esto como patrón a lo largo de las Escrituras. Adán y Eva ofrecieron sacrificios por muchos días antes de saber por qué. Noé construyó un arca antes de que lloviera. Moisés guió a los hijos de Israel hasta el Mar Rojo antes de que se abriera. Naamán se lavó en el río Jordán antes de saber qué sucedería. Y podemos pensar en la promesa de Moroni con el libro de Mormón. Básicamente es una promesa de que si leemos el libro de Mormón y oramos al respecto, sabremos de su veracidad. A veces oramos para saber qué hacer y a veces necesitamos orar por la fortaleza para hacer y llegar a saber. Creo que este principio tiene mucha relevancia para nosotros como padres y maestros. Piensa en un niño que crece en la iglesia. Este niño escuchará cientos de horas de lecciones, y muchas de estas, quizás la mayoría, se enfocarán en ayudarlo a saber para luego hacer. Pero tal vez hemos hecho esto al revés en parte de nuestra enseñanza y aprendizaje. Quizás en vez de dedicar más tiempo en ayudar a saber para luego hacer, debería intentar que mis hijos o estudiantes hagan para que luego sepan. El elder Bednar dijo: le damos demasiada importancia a lo que decimos. Creemos que decirle cosas a las personas, de alguna forma eso conectará y se quedará dentro de ellas. Mi observación es que el rol de un padre o maestro incluye hablar y explicar, pero se extiende hasta invitar a un niño o estudiante a actuar de acuerdo con la verdad. Y solo cuando el niño actúa de acuerdo con la verdad que ha sido explicada o enseñada, puede llegar a saber por sí mismo o por sí misma la veracidad de lo que ha escuchado y de lo que está haciendo. Solo cuando los ayudas a actuar de acuerdo con la verdad, ellos la obtienen por sí mismos. Pasa de su mente a su corazón. Esto es importante para nosotros como maestros, hermanos o hermanas ministrantes y como padres. También es un mensaje para nosotros como individuos. Hay que actuar. Tenemos que ayudar a otros a actuar, porque solo a veces, al saber, actuamos. Más a menudo es al actuar que llegamos a saber. Nefi pudo obtener las planchas de bronce. ¿Puedes imaginar cómo se sentían él y Zoram mientras viajaban para encontrarse con los hermanos de Nefi? Imagina a Zoram por un momento cuando nota que en realidad no está con Labán.
No sabemos mucho sobre la historia de Soram, pero quiero resaltar que más adelante Lei dirá sobre Soram. Soram, te hablo a ti, y sé que tú eres un amigo fiel de mi hijo Nefi para siempre. Admiro a Soram la fe que demostró. Él actúa incluso sin saber qué sucederá cuando entre en el desierto. Bueno, al volver a primer Nefi, capítulo 5, siento mucha empatía por Lei y Saría, preocupados por sus hijos. Es una lástima que no vivieran en la era moderna. Con encontrar mis amigos en su teléfono o las redes sociales, podrían haber visto las últimas actualizaciones de estado de Nefi. Pero finalmente, Nefi, sus hermanos y Soram regresan sanos y salvos con Lehi y Saría. Y me encanta que después de ofrecer sacrificio, lo primero que hacen Nefi y Lei es escudriñar los registros. Y esto nos lleva de vuelta al punto de partida, la idea de que fue en la sabiduría del Señor que los lleváramos con nosotros, mientras viajábamos por el desierto hacia la tierra de promisión. En el corazón del registro sagrado que Nefi leyó en las planchas de bronce estaba Jesucristo. Y Jesucristo es central en el registro que Nefi hará. Al llegar al final de la clase, quiero que paremos y pensemos, ¿qué podría hacer, con base en la clase de hoy, que me ayude a conocer más profundamente una verdad del Evangelio? Quizás podríamos enfocarnos más en orar como un profeta, en escudriñar las Escrituras, en hallar gozo aún en tiempos difíciles, cuando metafóricamente vivamos en una tienda o avanzar con fe, incluso cuando no sabemos cómo funcionarán las cosas. Les prometo que al actuar, al hacer, llegaremos a conocer y acercarnos más plenamente a Jesucristo.